bueno de nuevo estar con ustedes y saludarlos a todos. Sabemos que hay, claro, países que tienen más representación, tal vez aquí sobre todo Colombia, pero frecuentemente escuchamos mensajes desde el sur del continente, de Chile y Argentina y Paraguay y Bolivia, de Brasil, de Ecuador y Perú, mucho de Centroamérica, y los acompañamos en esta etapa de huracanes que están viviendo, de Costa Rica, de México, de las Antillas. Bueno, un saludo muy cordial absolutamente a todos. Ustedes saben que a este grupo le dimos el nombre de Comunidad de Comunidades, porque por la pandemia sabemos que muchos grupos de oración y muchas comunidades espirituales no se podían reunir, porque en muchas partes, sobre todo en las horas de la tarde y de la noche, el gobierno pedía que la gente no saliera de sus casas. Entonces optamos por crear un programa donde todos, sin distinción de a qué comunidad pertenecían, pudieran venir y congregarse todos, como si fuera un solo grupo humano. Sabemos felizmente que hay otros grupos que también se reúnen a otras horas, pero a este le estamos dedicando un lugar especial, no solo por la celebración eucarística con la que comenzamos la reunión de la tarde, sino también porque sabemos que hay mucha gente que nos está acompañando, comunidad de comunidades. Y todas esas comunidades, o la mayoría por lo menos, porque también habrá católicos y cristianos de otras comunidades que no conocíamos, pero todas esas comunidades están como cobijadas por un gran paraguas, por una gran sombrilla, que es la Renovación Católica Carismática. Otros dicen la Renovación Carismática Católica, y la abreviamos en los escudos y en los impresos que hacemos, en los papeles, con la RCC, una Renovación Católica Carismática. Y precisamente yo quisiera en esta noche hablarles brevemente de esas tres palabras que nos identifican: la R de renovación, la C de católica y la C de carismática. Saben que tenemos o hemos tenido reuniones a nivel de todo el continente, por ejemplo los ECLA, Encuentros Católicos Carismáticos Latinoamericanos, por ejemplo el CONCLAT, Consejo de la Renovación Católica Carismática. Por ejemplo, en Roma hubo el ICRES y el ICRO antes, que era Oficina Internacional de los Servicios de la Renovación Católica Carismática. Entonces, por eso, como para que quede un poco más claro, recapacitemos, recordemos, quiero hablarles en primer lugar de lo que es la renovación, en segundo lugar lo que es ser una renovación en la Iglesia Católica, y luego una renovación en la Iglesia con la fuerza del Espíritu, es decir, carismática. Y primero entonces una renovación. Ustedes saben que es una palabra que se ha venido usando cada vez más. En el Concilio Vaticano II se usó, y yo he citado aquí algunas veces en el documento que se llama Unitatis Redintegratio, es decir, reintegración de la unidad. Es el documento del Vaticano II sobre el ecumenismo, sobre la unidad de la Iglesia. Ahí dice: toda renovación en la Iglesia consiste en una mayor fidelidad a la propia vocación. De manera que un matrimonio que se renueva es porque crece en esa fidelidad y en ese amor conyugal. Una religiosa franciscana que se renueva es porque crece en esa fidelidad al espíritu de San Francisco vivido en la vida religiosa. Un dominico, un redentorista, según la comunidad a que pertenecen, allí tienen la invitación de crecer. Un laico se renueva como laico, es decir, como miembro de la Iglesia, no ordenado de sacerdote, sino
perteneciente al pueblo de Dios. El pueblo de Dios en el idioma griego se dice el laos, y de ahí viene la palabra laico. De manera que un cristiano bautizado es un laico. Después deja de ser laico, si se ordena de sacerdote, ya es ordenado. Pero normalmente, y un laico que se renueva, ¿en qué se va a renovar? En los sacramentos que ha recibido, en el bautismo, en la confirmación, en la reconciliación, en la Eucaristía, en el matrimonio, en la unción de los enfermos, en la doctrina, en el catecismo. Bueno, cada uno se renueva. Recuerdan ustedes, y lo hemos dicho muchas veces, citando a San Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, el verso 17, que dice el apóstol: aunque nuestro hombre exterior, se va envejeciendo, el hombre interior, no obstante, se va renovando de día en día. De manera que ya la Biblia nos habla de que hay que renovarse de día en día. Es decir, los cristianos no debemos caminar hacia la vejez, sino hacia la novedad. Por eso a la iglesia y al bautismo se le ha llamado una experiencia de novedad. Es decir, es descubrir lo nuevo. No que todos lo podamos decir, yo eso ya lo conozco, eso ya lo viví, como si todo fuera ya experiencias vividas. No, cada día descubramos la novedad, vamos descubriendo el amor de Dios que se nos revela día a día, vamos descubriendo la presencia del Espíritu, vamos descubriendo la fraternidad en las comunidades, vamos descubriendo los dones de Dios y sus manifestaciones y sus carismas. Estamos invitados a hacer un descubrimiento de la novedad, a sentirnos realmente hombres nuevos. Y por eso esa palabra repercute con frecuencia en la Biblia. Se habla de hombres y de mujeres nuevos, se habla de cielo nuevo, de tierra nueva, se habla de un hombre o de un nombre nuevo. Dice, nos van a dar cuando lleguemos a la gloria el nombre nuevo. De manera que estamos invitados a ir descubriendo cosas nuevas. Algo así como cuando los españoles llegaron en 1492 a América, ahí descubrieron un mundo nuevo. Así nosotros tenemos que hacer un descubrimiento permanente, descubrir la gracia de Dios, descubrir la novedad en nuestra vida, descubrir que no todo ya lo vivimos, sino que todos los días podemos abrir los ojos ante la nueva claridad que enciende para nosotros el Espíritu de Dios. Recuerden el diálogo de Jesús con Nicodemo en San Juan capítulo 3. Dice Jesús, hay que nacer de nuevo. No porque haya que regresar estando pequeñitos al vientre de la mamá, sino porque hay que nacer del agua y del Espíritu. De manera que eso es una renovación. Todos vamos envejeciendo. Yo vi el otro día en la calcomanía que había en un vehículo. El vehículo era ya de muchos años, debía tener 30 o 40 años de ese modelo, de estar rodando en la calle, pero tenía una calcomanía que decía, yo también fui último modelo. Es decir, yo también fui carro nuevo en una época. No, ahí no es que yo fui carro nuevo, es que yo soy hoy hombre nuevo. Yo estoy invitado a dejarme renovar por el Espíritu Santo, a vivir renovación en el Espíritu Santo. Y por eso los sacramentos que nos dieron nueva vida, por ejemplo el bautismo y la presencia de Dios Espíritu, las tenemos que estar pidiendo siempre, porque el que renueva todas las cosas es Él. Cuando invocamos al Espíritu Santo decimos que el Espíritu Santo renueva la faz de la tierra, renueva todas las cosas. Digámosle a ese Espíritu Santo que nos renueve a nosotros. Un obispo brasileño que fue muy famoso en otra época, Monseñor Helder Câmara, contaba que él un día
había ido a una comunidad de religiosas a hacer una visita pastoral. Y entonces cuando él llegó, tocaron una campana y ya estaba convenida la señal, de manera que todas las religiosas llegaron en ese momento a la sala de recibo, al auditorio, para saludar al obispo que llegaba. Y entre las religiosas que llegaron, contaba él, venía una religiosa muy viejecita, que él decía, ¿cuántos años podrá tener esta hermana religiosa? Y él le ponía de 80 o 90 más o menos en adelante. Y tenía curiosidad, pero le daba vergüenza preguntar, hermana, ¿usted cuántos años tiene? Porque dicen que no es bueno preguntarle a los ancianos la edad. Hay gente que dice que no le importa y en fin, y entonces antes se exageran, pero se sabe que es únicamente por tomar el pelo. Pero entonces Monseñor estaba con gana, pero no se atrevía a preguntarle. Pero al fin la curiosidad como que lo dominó y queriendo ser muy elegante en la pregunta, le dijo, hermanita, ¿y usted hace cuánto se entregó a Dios? Él decía, si yo le pregunto hace cuánto se entregó a Dios, es decir, hace cuánto entró a la vida religiosa, y ella me dice 60 años, entonces yo le pongo por ahí 20 años que tendría siendo joven cuando entró al convento, entonces ya voy a saber que tiene 80. En fin, él se imaginaba que haciendo esa pregunta iba a adivinar más o menos cuántos años tenía. Y por eso preguntó, hermanita, ¿y usted hace cuánto se entregó a Dios? Y la monjita le dijo, yo, monseñor, esta mañana. Si uno no se entrega a Dios todas las mañanas, eso no sirve. De manera que el señor obispo se quedó sin saber la edad de la religiosa, pero aprendió que a Dios hay que entregarse todas las mañanas. Es decir, que la entrega que un día hicimos en la primera comunión o la entrega que hicimos cuando nos fuimos confirmados o en cualquier momento espiritual fuerte de nuestra vida, hay que estarla repitiendo siempre. Hay que estarle diciendo al Señor, yo te amo hoy. Te amo hoy, amantísimo Jesús. Te amo más que ayer y menos que mañana. Eso significa renovarse. Es decir, vivir esa experiencia espiritual como si hoy fuera la primera vez. Eso se construye sobre lo que viví ayer, pero me prepara a lo que puedo vivir mañana. Por eso recuerden esa frase, te amo más que ayer, pero menos que mañana. Es decir, cada día es un paso más, como el canto que tenemos en la renovación, un paso más de fe, un paso más de amor. Adelante, hermano, adelante, hermana, que allá en el cielo nos espera un galardón. De manera que un paso más de fe, un paso más de amor. O como dice, citando la carta de San Pedro, otro canto, creced, creced en la gracia y el conocimiento del Señor. Creced, creced en la fe y en el amor. Creced, creced. ¿Cómo? Pues haciendo la iglesia santa, buscando a Cristo Jesús. Estamos invitados a crecer, es decir, a ser adultos en Cristo. No podemos quedarnos niños en la fe, no podemos quedarnos jovencitos en la fe. Tenemos que crecer, pero al mismo tiempo renovándonos. Crecer, pero como hombres nuevos. Crecer como personas nuevas. Crecer descubriendo un mundo nuevo. Cuando los europeos llegaron a América, soñaban con el dorado. Entonces iban a buscar cuál era el país del dorado. Y enfrentaban ríos y montañas y selvas y fieras. Y cada día seguían buscando porque tenían que encontrar el dorado. Nosotros, a quien tenemos todos los días que encontrar, aunque ya lo encontramos, pero lo seguimos encontrando, es a Dios. Eso significa renovarse. La Iglesia Católica, voy a hablar de la palabra católico. La Iglesia Católica
ha vivido en los muchos años renovación. El Espíritu renueva todas las cosas, renueva la faz de la tierra. Todo se renueva en la iglesia. Hace un siglo aproximadamente, por estas fechas, en 1900, tal vez 18, 19, cuando terminó la Primera Guerra Europea, hubo en la iglesia una renovación, se llamó la renovación bíblica. En esa época comenzaron, con una gracia especial de Dios, a decir: hay que leer las Sagradas Escrituras. Las leían, claro, pero casi no había ni traducciones al español. Era célebre tal vez la de Torres Amat, pero después comenzaron en Jerusalén y en Roma escuelas bíblicas y la gente comenzó a estudiar Biblia y comenzaron nuevas traducciones. Y sobre todo hacia el año 40, cuando salieron en España para el lado castellano las que llamamos Nácar Colunga, o después Bover Cantera, o en Argentina que salió la Straubinger, o por ejemplo la del padre Chequel, o cuando salió la Biblia latinoamericana, o la de Ausejo que publicó la Herder, o la de Ediciones Paulinas. Todo ese montón de ediciones nuevas de Biblia, la que preparan en el CELAM, etcétera, fue despertando una ansiedad por conocer las Sagradas Escrituras. En esa época tener la Biblia se miraba un poco como, no, eso es solo para sacerdotes o solo para los doctos, pero yo creo que ahora no hay hogar católico bien formado que no tenga un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Y si de pronto alguno de ustedes todavía no las tuviera, a conseguirlas mañana, a conseguirlas. Pero eso fue como un movimiento que fue el siglo pasado, hace como un siglo, desarrollándose en la iglesia. Se llamó movimiento bíblico o renovación bíblica. Y consistió sobre todo en la difusión de las Sagradas Escrituras y los institutos, sobre todo el de Jerusalén y el de Roma. Y hasta aquí en Bogotá tenemos, aquí en nuestra universidad, una licenciatura en Sagradas Escrituras, una licenciatura en Biblia. Pero al lado de las Sagradas Escrituras fue brotando un movimiento litúrgico. Fue una renovación litúrgica que culminó con la encíclica de Pío XII, Mediator Dei. Ya la anterior había Benedicto XV con Spiritus Paráclitus, la obra de Pío XI, pero hubo renovación bíblica y renovación litúrgica, y movimiento bíblico, movimiento litúrgico. Era la iglesia en movimiento. Y esas encíclicas de los papas y ese movimiento en las universidades europeas primero y latinas después, fue lo que nos fue lentamente preparando para el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II aprovechó esa experiencia de la enseñanza eclesial, del magisterio de los pontífices de Roma, y acabó de madurar con la formación de nuevos teólogos en los documentos del Vaticano II. Pero luego comenzó una renovación ecuménica. Comenzó a ver que si había cristianos que no eran de la Iglesia Católica, no era para terminar con ellos a piedra, sino para comprenderlos y para amarlos y para pedir que el Señor algún día manifieste la unidad de la iglesia, porque Él hizo una iglesia una, no hizo una iglesia variada de fe distintas, sino una sola fe, una iglesia unida. Y hubo una renovación en la ley de la iglesia. En 1918 se había publicado, solo fue una obra que en gran medida realizó el Papa Benedicto XV. Entonces hubo una obra que se llamó El Código de la Iglesia Católica, el Código Canónico de la Iglesia. Pero ese código, estando de pontífice Juan Pablo II, fue renovado por un código nuevo. ¿Por qué? Porque renueva el Espíritu todas las cosas.
Y hubo el Concilio Vaticano II que renovó. Y la toma de conciencia de los laicos, que aparece sobre todo en la Lumen Gentium del Vaticano II, fue una renovación de la vida del seglar en la iglesia. Y también la vida de la familia. La doctrina social de la iglesia. Al principio solo se hablaba de lo que llamaron, era una carta del Papa León XIII, la Rerum Novarum, pero después comenzaron a salir la Quadragesimo Anno, muchas otras que eran la doctrina social de la iglesia, hasta a los 80 años de la Rerum Novarum, la que se llamó Octogesima Adveniens de Juan Pablo II, pero el Papa Francisco, cuando publicó la Laudato Si, o cuando publicó la de hace un mes, el 3 de octubre, la Fratelli Tutti, el Papa ahí presenta como un aporte a la doctrina social de la iglesia. De manera que es el Espíritu el que va moviendo corazones, trayendo al pontífice que se necesita, y a través de él o de los concilios o de los obispos. Aquí en América Latina, recuerden en 1955 la conferencia de Río, y después a los 13 años en 1968 la reunión en Medellín, y después la reunión de Puebla, y después la de Santo Domingo, y después la de Aparecida, y dentro de poco habrá una nueva reunión de obispos latinoamericanos. De manera que esa enseñanza de la iglesia se va renovando de día en día por obra del Espíritu Santo. Y así como les decía que hubo una renovación en la lectura de la Biblia, una renovación en la liturgia, una renovación en la ley de la iglesia, una renovación en la vida comunitaria. Después del Vaticano II de Roma pidieron a todas las comunidades religiosas del mundo que renovaran sus constituciones, su legislación. Y hubo renovación catequética, sobre todo en Alemania, comenzó en Bélgica, en Lille de Francia, en Salamanca de España, aquí en América hubo en Manizales, el ICLA, el Instituto de Catequesis Latinoamericano. En fin, una necesidad de revisar todos los aspectos. Y el Concilio de Trento había mandado hacer el catecismo de la iglesia. Primero había habido un catecismo que publicó Martín Lutero, y luego también del lado católico San Pedro Canicio y San Roberto Benarmino. Pero luego el Concilio de Trento hizo publicar el Catecismo Católico, y se dieron varios catecismos, el de Arbe, el de San Pío X, pero la iglesia quería ir renovando la presentación de su fe. Y hubo después el catecismo que fue muy famoso, el alemán en Múnich, y después el holandés, y después el Papa San Juan Pablo II hizo publicar el catecismo de la Iglesia Católica. De manera que, y en la predicación, Jungmann, Rahner, tantos teólogos famosos, el padre Congar, que fueron aportando nuevas ideas y que fueron llevando a renovar la expresión material de la fe. La fe es la misma de siempre, pero se va adaptando el vocabulario, se va adaptando la manera de pensar. Y entonces, aunque tenemos una gran tradición con T mayúscula, que viene desde los padres de la iglesia, esa es la que siempre veneramos, la gran tradición. Pero al lado de esa hay tradicioncitas, son las pequeñas costumbres que se van adaptando según los tiempos que van pasando y que la iglesia se va adaptando a ellos. De manera que esa renovación de la iglesia llegó a todos los aspectos de la vida de la iglesia. Y necesitamos hoy que siga llegando a todos los aspectos con la fuerza del Espíritu Santo. Por ejemplo, qué bello que por la fuerza del Espíritu Santo tengamos celebraciones carismáticas, por así llamarlas, de los sacramentos,
que el bautismo y la confirmación sean realmente una invocación fervorosa al Espíritu de Dios, que las Eucaristías sean realmente una fiesta alrededor del pan que se consagra, que las ordenaciones sacerdotales, que los matrimonios, que espiritualmente estemos, como decía San Atanasio, Dios hizo de nuestra vida una fiesta sin fin. De manera que estamos es para la alegría y la felicidad estallará cuando lleguemos a la bienaventuranza. De manera que esa es la alegría sin fin que necesitamos se dé en la gloria. Pero qué bello que también tengamos nuestras reuniones y nuestros congresos de la renovación llenos de canto, llenos de alegría. Qué bello que nosotros testimoniemos, porque recuerdan ustedes que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y que la alegría verdadera es un don del Espíritu Santo para todos nosotros. De manera que es el Espíritu, así como en los países, en Argentina y en Chile, en los países del sur del continente o también en Europa, hay estaciones. Aquí en el trópico y en la zona tórrida tenemos más o menos el mismo clima todo el año, pero en donde hay estaciones, pues los árboles, las flores, primero están llenos de hojas y de flores y de frutos, pero después las hojas se van volviendo amarillas o rojizas y el viento las va tumbando. Pero al llegar primavera vuelven las yemitas a crecer, hay una renovación, hay un renuevo. Así también hay cosas en nuestra vida que van pasando y hay otras que se van renovando. Que sea un renuevo. De manera que, y eso en la Iglesia Católica que no es únicamente un bloque solidario, sino que en la Iglesia Católica hay jerarquía y hay laicado, hay santidad y también hay culpa, que hay que lavar, que hay que purificar, hay caridad, pero también hay derecho y orden. De manera que es eso todo, es como una unión. La Iglesia, la salvación, por ejemplo, es hoy para cada uno de nosotros, pero todavía no, porque seguimos en la vida hasta que Dios lo quiera. De manera que es como una mezcla del pasado y del presente y del futuro, de la santidad y del pecado, del derecho y de la caridad, de la vida religiosa y la vida laical. Bueno, y entre esas dos extremos vamos viviendo nuestra fe. De manera que es una renovación católica, es decir, se renuevan todas las cosas. Y yo quisiera que la renovación carismática fuera precisamente eso. Una renovación de la oración, por supuesto. Una renovación de los carismas, ya lo voy a decir también. Una renovación de la vida comunitaria, claro que sí. Una renovación de nuestro compromiso, una renovación de todo. No solo de las cosas exteriores y menos profundas. Por ejemplo, cuando yo entré al seminario mayor, tenía sotana. Yo creo que hace 40 años dejó de usarse la sotana. Pero la iglesia no cambia, aunque se cambie el vestido. Cuando yo comencé a celebrar la misa, se decía en latín. Ahora es en el idioma de cada pueblo. Pero la Eucaristía no cambia. Y así podríamos ver todo el montón de cambios. Antes, por ejemplo, para ser sacerdote había que entrar a un seminario menor. Ahora ya no se encuentran seminarios menores. Ahora todos son mayores y a veces en residencias comunitarias. De manera que las cosas van cambiando, pero la esencia, lo fundamental, no cambia. Esa es la fidelidad. De manera que hay la tradición que no cambia y las pequeñas tradiciones que van cambiando día a día. Esa renovación católica es carismática, es decir, la palabra carisma, tal vez sobre eso tendré que hablar un día con mayor lentitud. La palabra carisma es gracia. San Pablo utiliza, pues, o más bien si quieren, hace 53 años,
cuando comenzó a hablarse de la corriente carismática de la iglesia. En esa época hablábamos sobre todo de los 9 carismas que menciona la primera carta a los Corintios en el capítulo 12. Pero después, leyendo a San Pablo, no solo en castellano o en latín, sino en el texto griego, nos dimos cuenta que San Pablo emplea la palabra carisma 16 veces y una aparece en la carta de San Pedro, con un sentido muy grande, de tal manera que se dice que leyendo con seriedad las cartas de San Pablo, más o menos aparecen 28 carismas. Pero esa palabra carisma es una palabra que va teniendo cada día más aplicaciones, espirituales muchas y unas temporales, porque aún en el mundo se habla de los grandes políticos como líderes carismáticos, de los grandes artistas. Y entonces se habla de los carismáticos sabios, o de los carismáticos profetas, o de los carismáticos sacerdotes, o de los carismáticos taumaturgos. Y así hay distintas maneras de ver como la acción de Dios que va guiando a su pueblo por líderes que pueden tener un énfasis especial en sus vidas. Y como dice el apóstol, pues el Espíritu es el mismo, pero le da a cada uno dones diferentes. Y el Papa Francisco, sobre todo, también ya lo había hecho el Papa Benedicto XVI, dice que el mundo es como una gran orquesta, donde cada persona es como si tocara un instrumento musical, pero para que se sienta bien la sinfonía, tienen que ir al mismo tiempo, tienen que ir acordes, tienen que estar bien templados los instrumentos, de manera que en la orquesta funciona como si fuera una sola gran armonía, aunque cada uno tenga su estilo y tenga su manera de interpretar cada pieza musical. Esos son los carismas. Hay gente que, por ejemplo, aplica solo los carismas a lo que suelen llamar los carismas históricos, que son los 9 de que habla Corintios en capítulo 12. Pero la palabra se ha ido ampliando tanto que es como si tuviera muchísimos sentidos. Y entonces algunos dicen, no, carisma es una gracia espiritual dada solo por Dios para la iglesia, para que crezca. Y a otros dicen, no, pues para mí carisma es todo talento, toda gracia natural, intelectual, psicológica, moral que Dios me ha dado, con tal de que yo reconozca que es un regalo de Dios y que la ponga al servicio del prójimo. Qué bello que nosotros sepamos que Dios nos puede regalar dones y que esos dones son para que crezca la iglesia y que crezca la sociedad, que son para que los pongamos al servicio de los demás, que no es para que egoístamente nos gocemos en tenerlos como si fuera un tesoro propio, sino que son herramientas de trabajo para edificar la iglesia, para acrecentar la comunidad cristiana. Y entonces podríamos establecer así muchas clases de carismas, comenzando por el que para mí es siempre el carisma fontal, es decir, la fuente de los carismas, el carisma fundante sobre el cual se apoyan todos los otros, que es el mismo Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo se hizo don para nosotros. Recibe el don del Espíritu Santo, nos dijeron cuando fuimos confirmados, el don del Espíritu. Jesús lo llamaba la promesa, pero cuando esa promesa se hizo realidad, se volvió regalo, se volvió don. De manera que es la promesa del Espíritu y el don del Espíritu. Y qué bello que nosotros todos tuviéramos las manos alzadas diciéndole, Padre del cielo, envía sobre mí tu promesa. Cumple en mí tu plan, que es lo que San Pedro proclamó en su primer sermón después de Pentecostés, cuando hablando de Jesús dijo que Dios lo había resucitado, que lo había llevado a los cielos, que lo había colocado a la derecha del Padre. Y dice, y desde allá Él está derramando esto que ustedes ven y que ustedes oyen.
porque Jesús llegó al cielo, pero fue constituido como Cristo y como Señor. Es decir, en ese Jesús que se codeaba con sus discípulos todos los días, la iglesia, por la gracia del Espíritu, empezó a darse cuenta que ese hombre Jesús era ungido por el Espíritu Santo como Mesías y como Cristo, y que ese hombre Jesús era Dios, y que ese es nuestro Señor Jesús, de que habla San Pablo tantas veces. A ese Señor Jesús le pedimos: Hijo de Dios, por tu intercesión, obténnos a todos nosotros la fuerza del Espíritu Santo. Báñanos con Espíritu Santo, bautízanos con Espíritu Santo, cumple en nosotros tu palabra. Tú dijiste a los discípulos que no se fueran de Jerusalén, porque antes de poco tiempo iban a ser bautizados con la fuerza del Espíritu Santo. Eso lo leemos en Hechos Apostólicos en 1:5. Señor, derrama ese Espíritu Santo sobre todos nosotros. Necesitamos vida nueva, la que da tu Espíritu. Necesitamos carismas, los que da tu Espíritu. De manera, mis hermanos, que cuando ustedes hablen de renovación, que en su corazón resuene: tengo que ser nuevo todos los días. No me puedo dejar llevar de la vejez. Si tengo arrugas, tengo que desarrugar el alma, porque el hombre exterior se va envejeciendo, pero el interior se renueva de día en día. De manera que tengo que tener la energía de un nuevo nacimiento diariamente. Pero eso lo aplico a todos los de la iglesia y a todos los aspectos de la vida de la iglesia. Es una renovación católica, es decir, nada escapa ante el poder del Espíritu Santo. Todo se renueva, la faz de la tierra se renueva por la fuerza del Espíritu Santo. Y por eso le pedimos al Espíritu de Dios y a Dios Padre y a su Hijo que nos envíen su Espíritu. ¿Para qué? Sobre el Papa y sobre los obispos y sobre los presbíteros y sobre los diáconos y sobre los esposos y esposas y sobre los jóvenes y sobre los niños y sobre los religiosos y las religiosas y sobre los ancianos y sobre los laicos, y no excluimos de nuestra oración a nadie. Lo que queremos es que la lluvia del Espíritu caiga y fecunde la tierra. San Clemente de Jerusalén decía, en la Catequesis 16, decía que así como cuando el agua cae del cielo en la lluvia, cae sobre una mata y se vuelve una rosa blanca, y en otra una rosa rosada o amarilla, pero en otra es un clavel, y en otra es una lelí, y en otra es un lirio, y en otra es una violeta, y en otra es un pensamiento, y el otro es una vid, y el otro un naranjo, y un durazno, y una palma de coco, y en otra es hierba. En fin, la misma agua alimenta a todos los seres, pero a cada uno lo hace distinto de los demás. La misma agua es la que toma un león, o un tigre, o un perrito, o un pajarito, o un pescado. Viven de la misma agua, pero cada uno tiene naturaleza distinta, y por eso Dios hace en ellos maravillas diferentes. Por eso, ¿qué tal si pedimos para toda América Latina y para todo el mundo que el agua del Espíritu no fecunde nuestra vida espiritual? Que el agua del Espíritu haga sus maravillas en cada uno de nosotros. Que el agua del Espíritu haga que demos fruto abundante, todos nosotros, de ese fruto del que habla Gálatas en el capítulo 5, donde dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, longanimidad. Bueno, los frutos del Espíritu, o que nos dé los dones del Espíritu, de que habla el profeta Isaías diciendo que sobre él reposará el espíritu de sabiduría, el espíritu de ciencia, el espíritu de temor de Dios, los dones del Espíritu. Que ese Espíritu nos dé sus dones, sus carismas. No creamos que la vida se resuelve solo por lo que algunos hombres inteligentes puedan hacer. La vida se resuelve por lo que Dios hace a través de los hombres, por lo que Dios quiere
y utiliza líderes. Y entonces llamó a Abraham, y llamó a Moisés, y llamó a David, y llamó a Elías, y a Eliseo, y llamó al Hijo de Dios, a Jesús, y llamó a los apóstoles y a los santos. Y hoy recordábamos precisamente a San León Magno, pero así todos los días va cambiando, dando maravillas y no repitiéndose nunca, porque la ventaja de Dios es que no necesita hacer fotocopias. Nosotros cuando queremos sacar una copia vamos a una máquina y se reproduce la página igualita. Dios no hace fotocopias, hace obras maestras de cada uno de nosotros. Nos hizo distintos en el cuerpo y en el espíritu y en las cualidades, pero hace una gran armonía, porque Él es el espíritu de unión, de armonía y de belleza. Bueno, mis hermanos, les dejo 3 letras de recuerdo para esta noche, para que cada uno la piense. R, yo realmente estoy siendo renovado por el Espíritu. C, yo estoy realmente, si es carismática, estoy recibiendo mis dones y poniéndolos al servicio de los demás. Y la otra C, católica, ¿en qué manera me estoy integrando con la gran comunidad de creyentes? Y estoy logrando que así, piedrecita tras piedrecita, se vaya construyendo el templo de Dios.